En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy estamos con Samuel Clavijo, alguien que se empieza a perfilar como un habitué del canal, futuro sacerdote católico apostólico romano. Bienvenido, Samuel, gracias por estar con nosotros. Arriba los corazones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, lo del sacerdocio, pues lo que Dios diga, esperemos que sí. Esperemos. Entramos ya. Hacen falta, hacen falta sacerdotes que respeten y recuerden y quieran transmitir la tradición apostólica. Samuel, hoy vamos a hablar de un hito ultra importante de la historia de la Iglesia. Y es la época, quizás una de las épocas más convulsionadas de la historia, la conocida como la época de la Reforma y la Contrarreforma. Pero hay mitos alrededor de esa terminología y claro, el protestantismo es especialista en apoderarse de términos que no le corresponden, es especialista en cambiar la terminología de manera tal que los católicos incautos usen la terminología equivocada, entonces después se hagan una falsa imagen de lo que realmente fue la reforma y lo que realmente fue la contrarreforma. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que fue un cisma de Lutero y compañía y una verdadera reforma interna de parte de algunos santos de la iglesia que impulsaron una santificación en la iglesia. ¿Cómo has titulado este video, Samuel? Y bueno, describirnos así en un minuto de lo que vamos a compartir, algo más de lo que yo ya he hecho. Bueno, pues yo lo llamaría ¿quiénes fueron los verdaderos reformadores, no? Y quiero que hoy nos adentremos un poquito más en la historia de la Iglesia en un sentido, digamos, menos idealista sobre el pasado. Tendemos a veces a idealizar todo lo del pasado, sobre todo teniendo muy en mente pues, la situación actual, que es muy tensa y muy complicada, pero no es así. En todas las épocas la Iglesia siempre ha pasado por grandes dificultades y siempre ha habido grandes voces de Dios en el desierto que clamaban por justicia y por verdad. Me gustaría introducir esta charla con una frase de Benedicto XVI, la dijo para los jóvenes en una JMJ, explicando que los verdaderos reformadores son los santos, ¿no? Y dijo él: en las vicisitudes de la historia han sido los verdaderos reformadores que tantas veces han elevado a la humanidad de los valles oscuros en los cuales está siempre en peligro de precipitar. La han iluminado siempre de nuevo lo suficiente para dar la posibilidad de aceptar, tal vez en el dolor, la palabra de Dios al terminar la obra de la creación, y era muy bueno. Basta pensar en figuras como San Benito, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo, en los fundadores de las órdenes religiosas del siglo XIX, que animaron y orientaron el movimiento social, o en los santos de nuestro tiempo, Maximiliano Kolbe, Edith Stein, Madre Teresa, Padre Pío. Los santos, como hemos dicho, son los verdaderos reformadores. Ahora quisiera expresarlo de manera más radical aún. Solo de los santos, solo de Dios, proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo en el mundo. Quisiera también agregar, únicamente como un pequeño comentario, que eso es lo que encuentro en todos los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas mayores. Lo que veo son unos reformadores que, en contra de las tendencias mundanales de sus épocas, alzaron la voz defendiendo siempre los derechos de Dios. Samuel, vos sabés que justo te estaba por hacer ese comentario, porque muchas veces he hablado en el canal acerca de en qué momento, cuando hubo pecado en el pueblo de Israel, Dios le dijo a alguien: vamos muchachos, júntense en 10, 15, 20 de ustedes, hagan un pueblito aparte y son a partir de ahora el nuevo Israel. O Sí. sea, la única vez en toda la historia de la iglesia en la que eso ocurrió fue con Jesucristo, quien fundó al nuevo Israel. ¿Sí? Y cuando Moisés se encontró ante un pueblo pecador, Dios quiso destruir el pueblo por completo y fundar un pueblo nuevo, distinto, pero destruyendo por completo el antiguo. ¿Sí? Y Moisés intercedió, ¿figura de qué? Figura de Cristo. ¿Sí? Del intercesor que no permite que su pueblo sea destruido porque Dios permaneció fiel. Y así fue que luego entonces, de ese mismo pueblo rebelde, pecador y que según los protestantes Dios lo hubiera desechado, dice, Dios mató en el desierto a los que tenía que matar y los hijos liderados por Josué y no me acuerdo el otro compañero de eran los dos espías y el otro compañero que no me acuerdo cómo se llamaba, y se fueron los únicos que entraron. Moisés no pudo entrar por su pecado, Josué entró,
entró el otro, que repito, no me acuerdo el nombre, y entraron los hijos de los que murieron en el desierto, pero finalmente Dios preservó al pueblo. Y la única vez en la que Dios hizo un nuevo Israel en toda la historia de la iglesia es con Jesucristo. Y lo mismo ha ocurrido con la iglesia. Con el Israel, como bien decís, los profetas nunca fueron mandados a fundar un nuevo pueblo. Es más, los que lo intentaron hacer fueron llamados amalecitas, otros los de edomitas y así. Unos, los sobrinos de los descendientes de Abraham, otros los descendientes de Lot, otros los descendientes de Esaú y así. O sea, siempre hubo quienes se abrieron para formar un pueblo diferente, pero Dios mantuvo la promesa sobre Jerusalén. Dios mantuvo la promesa sobre el pueblo escogido de verdad, sobre la tribu escogida de verdad. Y así ha ocurrido en la historia de la iglesia. Los profetas simplemente fueron los santos que tuvieron que reformar la conducta y aunque esa reforma muchas veces no se haya llevado a cabo al día siguiente de que predicaran esos santos, algunas veces fue décadas después, algunas veces fue un siglo después y algunas veces fue luego de las mismas deportaciones. Así también ha ocurrido en la iglesia. Ha sido luego de castigos, luego de sufrimientos, que la iglesia ha corregido y enderezado el rumbo, pero siempre fue la misma iglesia. Así es. De hecho, parece que tenemos la mente en el mismo lugar, puesto que otra pequeña introducción que tendría que hacer antes de comentar un poco quiénes han sido los reformadores de la Iglesia va precisamente sobre eso. Quien es cismático se arroga la posición de Cristo, es un suplantador. Y las reformas siempre se han dado desde dentro de la Iglesia, por muy complicados que fueran los tiempos y quizá a veces la relación con las autoridades, dentro de Israel o con el mundo, ¿no? Y entonces, tenía aquí escrito que la reforma está siempre en comunión con la Iglesia, que no puede ser dividida. Y traigo el caso de Savonarola. Savonarola dijo que Alejandro VI, el Papa Borgia, es decir, estamos hablando de unos de los momentos de más corrupción moral en la Iglesia, muy controvertido, un montón de problemáticas, ¿no? Dijo que no era papa. Savonarola se hizo sedevacantista, dijo que el Papa Borgia no era papa y que no lo era por las inmoralidades. Esta dialéctica luego la retomó Lutero. Y yo quería recalcar, desde el punto de vista histórico, ya a caballo pasado lo podemos ver con bastante facilidad, que Dios siempre actúa aún en las circunstancias más adversas. Bajo el pontificado de este Papa, Alejandro VI, se firmó el Tratado de Tordesillas, génesis de la mayor conquista evangelizadora de la historia. En el Tratado de Tordesillas, que fue auspiciado por este Papa, se le dio a España y un poquito a Portugal, todo el espacio de las Américas para hacer la evangelización. Fue la mayor obra de salvación de la historia. Y luego, bajo el pontificado de Alejandro VI también, por ejemplo, se instituyó el Ángelus, el rezo del Ángelus. Entonces, Dios siempre actúa, nunca abandona a su pueblo. Decía, yo creo que era San Ignacio, en tiempo de turbación no hacer las maletas, ¿no? O sea, Dios permite que veamos nuestras miserias, pero eso no significa que nosotros querramos romper, ¿no? Sino buscar siempre esa permanente purificación. No obstante, como decía San Agustín, hasta el final de los tiempos nunca se separarán el trigo y la cizaña, ¿no? Estamos en el mundo y tenemos que vivir con ello y desear sobre todo que los que hoy son cizaña mañana sean trigo. Samuel, ¿sabes que yendo un poquito para atrás en el tiempo, pensando un poco en los padres de la iglesia, creo que son pocos los casos de herejes de los siglos primeros que no hayan estado con este grito de la iglesia se corrompió? ¿Sabes que los arrianos decían eso? Sí. Los montanistas decían eso. Los antipapas, Novaciano decía eso. Los donatistas decían eso. O sea, los judíos, eso está en la Biblia, los judíos decían, Pablo se corrompió. O sea, no conozco prácticamente, o sea, porque quiero dar margen a la duda, pero no conozco un grupo herético que no haya fundado
su herejía en la iglesia se corrompió. Ahora, como justificamos de esa manera la diferencia teológica que hay entre una supuesta iglesia corrupta y nosotros, entonces ahora tenemos bandera verde, semáforo en verde, por así decirlo, para avanzar con nuestra herejía. Porque si no partís de ese punto de la iglesia se corrompió, ¿cómo justificás que vos pienses distinto de la iglesia? Deben ser muy, muy, muy poquitos los grupos que dijeron, bueno, no, nosotros nos separamos porque no me saludó el Papa o porque no me saludaron todos los obispos, entonces nos separamos no por una situación teológica, sino por una situación moral o por una situación de simpatía. O sea, casi todos se separan por una cuestión teológica y parten de esta presuposición. La iglesia se corrompió. Lo curioso es que no existen dos grupos que hayan dicho eso y que restauren lo mismo. No existen. Los Claro. bautistas no restauran lo mismo que los pentecostales, ni que los novancianos, ni que los valentinianos, porque los valentinianos y todos los gnósticos incluso partían de esa premisa. Decían, nosotros hemos recibido revelaciones superiores a las de los apóstoles y por eso estamos por encima de la tradición apostólica. O sea, es lo mismo, un calco de lo que dicen los protestantes. O sea, no existe en la historia alguien que no haya fundado un grupo herético que no sea partiendo de la iglesia se corrompió. Mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día con su sábado, todos, todos. Sí, sí, es impresionante. Entonces, pues bueno, un poco, digamos, quisiera enfocar un poco esta conversación, digamos, a la esperanza, ¿no? Porque yo mismo a veces me agobio, ¿no? Con ciertas situaciones que tenemos dentro de la iglesia, pero yo veo que realmente es eso, es que no se puede idealizar el pasado. Siempre ha habido problemas. Tienes a los santos de pues, siglo II, ¿no? Ya San Ireneo ya tiene que escribir un libro contra los herejes. O sea, imagínate, eso es de toda la historia. Siempre ha habido problemones muy gordos, ¿no? Y además, todos han intentado subvertir el poder y si no han podido, entonces han intentado arrancar a la gente de la iglesia, que es el verdadero Israel, y llevársela a su secta, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar de santos que vivieron en situaciones y en épocas muy complicadas, donde la propia jerarquía eclesiástica en muchos casos les persiguió incluso, pero que han sido canonizados como santos porque ellos resistieron a los poderes de la carne, del mundo y del demonio, y a pesar de todas las tentaciones que pudieran tener de ensoberbecerse por su piedad, por su gran santidad, a pesar de las tentaciones que pudieran tener de fundar su propia cosa, a pesar de los grandes desprecios que sufrieron de sus superiores y de sus subordinados también, pues ellos continuaron adelante haciendo la obra de Cristo, ¿no? Y bueno, quisiera empezar fuerte, que es la reforma del Carmelo. La Orden del Monte Carmelo, los carmelitas, pues es una orden muy antigua, es medieval, se funda en Tierra Santa en época de las Cruzadas y pues claro, llegó un momento en el que la época de la cristiandad, lo bueno que trajo no es pues la propia identidad cristiana, ¿no? Lo malo es que hubo un acomodamiento, ¿no? Hubo un acomodamiento muy fuerte porque la iglesia lo tenía todo y entonces muchas personas no vivían acorde, digamos, a la moral cristiana o eran impenitentes y pretendían vivir un cristianismo sin cruz. Eso no se puede. Entonces, los carmelitas originales, que para distinguirlos de los descalzos los llamaremos mitigados, porque mitigaron la regla, vivían muy cómodamente, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, pues ella era una de estas carmelitas, ¿no? Que luego serían las mitigadas, es decir, las no descalzas o las calzadas. Aunque a los calzados no les gusta que se diga así, ¿no? Porque ellos nunca se descalzaron para volverse a calzar. Pero bueno, en cualquier caso. Claro, Santa Teresa de Jesús se dio cuenta de que a lo mejor no era lo suyo que una monja tuviera sirvientas, que le hicieran todo. Entonces, vio que había un montón de situaciones de relajación y de una vana religiosidad exterior que no implicaba una conversión, un sacrificio. Además, la espiritualidad carmelitana, sobre todo en las monjas, es el sacrificio de la oración por los sacerdotes, ¿no? Entonces, pues ella llevó adelante su reforma valiéndose también de la ayuda de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz lo odiaron tanto
pero tanto, tanto, por su profunda humildad y por ir descalzo y un montón de cosas más, que lo llegaron a secuestrar los carmelitas, que en aquel momento no había descalzos, entonces eran los únicos carmelitas, los que estoy llamando yo mitigados. Los mitigados pues lo llegaron a secuestrar y lo encerraron en una celda hasta que él pues digamos que de alguna manera renunciara, ¿no?, a lo que ellos decían que era su herejía. Y cuando uno ve la película, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, le llama mucho la atención una escena en la que uno, cuando a veces defendiendo la verdad se siente solo y realmente con tanta presión, por humildad te lo llegas a plantear, ¿no? De verdad estaré loco, de verdad. Hay una escena muy curiosa de la película donde mientras todos los demás carmelitas están en el refectorio comiendo y tal, él lo tienen comiendo como un perro de un cuenco en el suelo y entonces lo intentan hacer renunciar, le dan latigazos, lo disciplinaron muchísimo y entonces llega el prior de allí o el abad, no, en este caso no sé la terminología, y le dice, entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes razón y todos nosotros estamos equivocados. Y entonces se lo piensa un poco y dice, sí, yo tengo razón y vosotros estáis equivocados. Entonces tú ahí te das cuenta que no es una cuestión de soberbia, es una cuestión de que tú sabes que lo estás haciendo por Dios y que estás siguiendo la regla que ellos habían mitigado y que verdaderamente persigues las virtudes evangélicas, ¿no? Pues bueno, entre Santa Teresa de Jesús y San Juan de Ávila, los carmelitas descalzos se convirtieron en una auténtica renovación de toda la vida monástica de la Iglesia, influyeron a otras órdenes y han quedado para la posteridad como los grandes místicos del siglo XVI, que es el siglo de oro, que fue el siglo de oro en España, pero fue también la evangelización de las Américas, ¿no? Verdaderamente dos grandes santos y una orden a la que yo personalmente le tengo un gran cariño. Únicamente añadiría, ahora ya en época moderna, sabemos que muchas órdenes se han vuelto a mitigar, viven muy cómodamente, no viven exactamente con las reglas que había y demás. Y algunos dicen, bueno, pero es que no estamos en el siglo XVI, estamos en el siglo XXI, claro, pero es lo mismo que pasaba antes. Entonces quisiera mencionar a unas buenas amigas mías, me gustaría llamarlas así. Son unas carmelitas que son fundadas por la Madre Maravillas, que es santa de la Iglesia Católica, está canonizada también. La Madre Maravillas básicamente lo que hizo fue volver a Santa Teresa, porque vio que se habían vuelto a relajar otra vez. De hecho, a día de hoy, en muchos lugares es difícil distinguir la vida de una carmelita descalza de una no descalza o calzada. Son casi iguales porque viven con las mismas comodidades, muy parecido todo. Sin embargo, estas carmelitas de la Madre Maravillas viven exactamente según lo planteó Santa Teresa y viven una vida de austeridad y penitencia tremenda a la que yo desde luego no puedo optar, pero me causan gran admiración. Cerca de donde vivo he tenido la oportunidad de visitar un monasterio donde hay carmelitas descalzas de la Madre Maravillas y se ponen a uno los pelos de punta. Se da uno cuenta de que está hablando con santos en vida. O sea, es una cosa impresionante. Cualquier pregunta te la responden al mismo tiempo que con una dureza impresionante, pero con un amor y con una sensibilidad, y todo al mismo tiempo. Son muy firmes, pero te hablan con un cariño maternal y con un amor impresionante. Estamos hablando de monjas que hacen 6 meses de ayuno al año seguidos, que no comen carne si no es domingo, que duermen en un lecho de paja en el suelo, que parten el sueño para rezar. O sea, estamos hablando de gente muy, muy, muy penitente que sostiene al mundo en oración. Y si no fuera por gente así, no sé qué habría sido de nosotros. ¿Algún comentario al respecto, Leo? Dios ha multiplicado los Moiséses. Personas que ante la menor dificultad, ante la menor necesidad, se postran delante de Dios para rogar por la intercesión, porque me hace acordar a lo que Dios le dijo al pueblo por medio de Jeremías. Dice, ¿quién hay que se haya puesto en la brecha para interceder por el pueblo? ¿Quién hay que se ponga en la brecha o en la trinchera
para defender al pueblo, para que yo no arrase contra el pueblo, porque, a ver, Israel muchas veces fue duro de corazón en diversas épocas y la historia de Israel tuvo reyes buenos, reyes malos, así como la iglesia tuvo papas buenos y papas malos y papas más o menos, papas que intentaron hacer las cosas bien pero no les salieron y papas que voluntariamente quisieron hacer todo mal y les salió mal y aún así Dios sostuvo a la doctrina de la iglesia a pesar de estas oleadas en donde íbamos entre un clero un poco más fiel, un poco más relajado, se reflejaba eso en los conventos, había como un nuevo resurgir del deseo por vivir más profundamente la humildad de Cristo y todas las virtudes de Él, y después, como decís, ¿no? Volvés a contratar sirviente para esto, la comodidad para allá, el lujo de esto otro, pero Dios siempre ha mandado a la iglesia de manera especial grupos de personas que sostuvieron la fe de la iglesia. Sabes que cuando estaba en mi proceso de conversión, Samuel, eh, no te voy a decir que una de las grandes luces que me llevaron de nuevo al catolicismo, pero sí fue algo que me sorprendió muchísimo porque lo leí bien temprano, y lo leí antes incluso de que estuviera convencido de que tenía que hacerme católico. Lo leí cuando todavía era más o menos reformado. Fue leyendo un libro de protestantes, de historia de la iglesia protestante, donde decían, por momentos la corrupción de algunos cleros era tal que el único lugar que alumbraba con la luz del Evangelio eran los conventos. Y eso me sorprendió porque este libro, que era protestante, me ayudó a mirar a los conventos, que yo hasta ese mismo minuto veía a los conventos como un lugar en donde las personas se juntaban para hacer sus fiestas privadas y cosas. O sea, tenía esa imagen totalmente distorsionada de lo que eran los conventos. Claro, es que protestantes hay muchos que tienen esa misma idea, porque hay muchos libros que te mienten con eso. Y no se dan cuenta de que a lo largo de la historia los conventos siempre han sido faros, ¿sí? En donde han habido excesos, ha habido abusos, pero han habido conventos donde realmente se trataba de vivir a plenitud la forma más cruda y pura de lo que Jesucristo enseñaba en cada paso del, de los evangelios. Y cuando no los hubo los conventos, los hubo los ermitaños que se iban al desierto a tratar de vivir de esa manera, y cada tanto volvían, se relacionaban, dejaban sus enseñanzas, el pueblo iba y buscaba. O sea, pero siempre estas personas, que sea que vivieran solas o fuera que se retiraron, porque los conventos, ¿cómo surgen? ¿Quiénes son los fundadores de los conventos? Los ermitaños, que se dan cuenta de que en la soledad hay ciertas prácticas de la plenitud cristiana que no se pueden practicar porque no puedes practicar la caridad con un árbol, ¿sí? Entonces, para desarrollar ciertos aspectos de tu propia alma, no solamente tenés que evitar hacer lo malo, sino que tenés que ser proactivo en practicar lo bueno. Entonces dice, eso no lo puedo practicar con un árbol, no lo puedo practicar con los árboles, con las aves del cielo. O sea, tengo que practicarlo con personas. Allí es donde están los necesitados. Entonces, ¿qué hicieron? Se juntaron en comunidades. Entonces, ¿cómo surgen los monasterios? Los conventos. Surgen de los ermitaños, los padres del desierto, que deciden reunirse, liderar a personas que estaban queriendo vivir como ellos, pero no se animaban o no sabían cómo vivir de forma ermitaña en el desierto, y así surgen los conventos, y después habrán mutado en algunas cosas, pero siempre fueron esos faros de espiritualidad que habrán tenido traspiés en alguno, pero no es extraño que tantos santos hayan surgido de conventos que decidieron reformar su vida. No digo que sean todos los santos que han surgido, que todos los santos hayan surgido ni deban surgir de los conventos, sino que muchos han surgido de los conventos para fundar justamente un grupo de personas que le recuerde al mundo las virtudes de Cristo, no de una forma teórica, sino de una vida práctica. Absolutamente. De hecho, luego mencionaremos a San Benito, porque yo a San Benito lo considero un reformador. Pero bueno, eso más adelante. Pero ciertamente la vida monástica ha jugado un papel muy importante, y a día de hoy hay grandes reformadores en la iglesia que nadie conoce. ¿Qué es un cartujo? O sea, un cartujo, un tipo que se pasa, aunque esté en un monasterio, está haciendo vida semi-eremítica, él rezando y haciendo penitencia por todos los pecadores del mundo en absoluta austeridad, escondimiento y vamos, por humildad, por su propia regla. Está prohibido que canonicen a un cartujo, solo se canoniza a su fundador, y cuando se mueren los tiran desnudos al hoyo, les tiran tierra encima y ponen una cruz sin nombre para que no sepan ni dónde está. O sea, es de una humildad absoluta.
¿no? Bueno, pues vamos a proceder entonces, por ejemplo, con Santa Catalina de Siena. Volvemos a hablar de perseguir siempre la verdadera reforma de la Iglesia y no una ruptura con ella. Al contrario que Savonarola, Santa Catalina de Siena no dijo, no, pues el Papa no es Papa porque está en Aviñón, porque... Y ella lo tenía clarísimo. Dijo, basta de silencios, gritad con 100.000 lenguas, porque por haber callado el mundo está podrido. Ella tenía radicalmente clara cuál era la situación, pero en lugar de decir, no, pues el Papa no es Papa porque es inmoral, porque está en Aviñón, porque mira cómo está la Iglesia, porque mira cómo tal, ella sabía perfectamente lo que había. Sin embargo, lo que hizo fue viajar a Aviñón, estuvo 3 meses allí con Gregorio XI y lo hizo regresar a Roma. Lo convenció de regresar a Roma. Entonces, eso es un reformador, ¿no? O sea, Santa Catalina, mientras en las cartas privadas le llamaba de bárbaro para arriba al Papa, en público le decía nuestro querido Jesús en la tierra, o algo así, ¿no? Entonces, ella siempre supo, digamos, navegar la situación sin perder ni un ápice, ni de verdad, ni de piedad, ¿no? Grandísimos santos, como por ejemplo, bueno, hubo una reforma, mira, voy a hablar de una reforma seglar, de una reforma laica, la devotio moderna. La devotio moderna surge como un movimiento de laicos para reformar la vida, digamos, religiosa en virtudes, persiguiendo la imitación de Cristo. El máximo exponente de la devotio moderna es el Kempis, la imitación de Cristo, ¿no? Y pues San Ignacio de Loyola estuvo muy influenciado por este pensamiento y desarrolló luego esa clase de discernimiento espiritual en sus famosos ejercicios. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, que el Papa San Pío X la nombró la gran santa de nuestra época, fue muy influenciada también por este pensamiento, ¿no? Por la devoción moderna. Luego tenemos, yo qué sé, por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco entró en una iglesia que estaba medio abandonada, medio destruida, y se encontró con ese crucifijo que es tipo bizantino, que no sé si se llama Cruz de San Damián o no estoy seguro cómo se llama, pero es un crucifijo así tipo bizantino, ¿no? Y entonces sintió que Dios le hablaba, ¿no? A través del crucifijo y que le decía, Francisco, reforma mi iglesia, ¿no? Y él pues estuvo un montón de tiempo dedicándose a hacer obras, a pintar iglesias y a reformarlas porque él entendía que era literal, ¿no? Sin embargo, luego se vio que no era así. Entonces él luchó mucho contra la opulencia y contra la mundanidad de su época. Y en esa época en la que también estaba habiendo una relajación, una mitigación de la vida religiosa, surge otro gran santo que era muy amigo suyo, Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores y a través de quien la Santísima Virgen María nos entregó el rezo del Santo Rosario, el Salterio de la Virgen originalmente, ¿no? Entonces, en todas las épocas, Dios siempre tiene a su remanente y su remanente no entendido en sentido protestante sectario de que el remanente somos 4 que nos juntamos aquí, mientras los demás no forman parte, sino que el remanente de los que aguantan dentro de la Iglesia y luchan por su santidad y por supervivencia. Y gracias a ellos es que Dios nos mantiene aquí todavía, ¿no? Porque si no fuera por los grandes reformadores que ha tenido la Iglesia en todos y cada uno de los siglos, pues tú y yo no estaríamos aquí en el día de hoy. San Felipe Neri, por ejemplo, el apóstol de Roma, lo llamaron. San Felipe Neri fue un grandísimo santo y él fundó el oratorio, que además no quiso que fuera una orden religiosa. Él llegaron a firmar, digamos, las reglas y los estatutos después de morirse. No tenía intención en fundar otra orden religiosa, ni siquiera eso, sino que lo que él quería era crear un espacio para la predicación en un sentido un poco más horizontal y, digamos, unos grupos de estudio y de piedad conjunta entre la gente, ¿no? También con los laicos. Y bueno, tantos y tantos santos. Tengo más, pero no sé si querías comentar algo, Leo. Trato de pensar y hasta el día de hoy es para mí una pregunta sin respuesta, quizás, ¿cómo es que puede uno estar tanto tiempo viendo una cosa en la Biblia y creyendo una completamente diferente según lo que te enseña el protestantismo? A ver, también podríamos decir esas cosas, ¿no? De nuestros pecados, ¿no? ¿Cómo puede ser que leas tantas cosas en la Biblia y de repente vos después vas
y en tu vida personal tenés esta falencia, pensás así, discutís de esta manera, te enojas así, o sea, pero me llama la atención, ¿no? Del el poder que tiene la mentira para insistir, insistir, insistir en que ellos reformaron, en que ellos reformaron, reformaron, pero cuando vos ves en la Biblia, no hay ni una sola reforma que sea cismática, ni una sola, ni una sola, nunca. Cuando Pablo iba y predicaba, jamás amenazó a nadie con decir, miren que me fundo una iglesia nueva, miren muchachos que me voy, Cuando Dios mandaba a los profetas, jamás les dijo, anda, o sea, me refiero a los profetas del Antiguo Testamento, anda y amenazarlos. Miren muchachos, que hago un Israel nuevo, excepto, excepto con la profecía de la iglesia. La profecía de la iglesia es la única excepción en toda la historia de la humanidad, en el que Dios amenazó a un pueblo de decir, voy a hacer un pueblo nuevo. Y ese pueblo se fundó en Jesucristo. O sea, como decíamos al principio, si alguien quiere agarrar y decir, bueno, miren que Dios les ha venido advirtiendo a ustedes de que Dios los va a castigar porque si ustedes no se portan bien, Dios va a fundar un pueblo nuevo. Pará, te constituís en un Cristo, fundador de un nuevo pacto. O sea, anda y da tu vida en la cruz y tener una sangre tan perfecta como la de Jesucristo para entonces creerte que puedes ser capaz de fundar un pueblo nuevo. Pero si no entendés lo que significa el matrimonio, ¿por qué es indisoluble? Como le decía el otro día, por qué hablábamos de esta manera con el padre Vero, que el otro día en un video que hicimos? ¿Por qué el matrimonio es indisoluble? ¿Por qué se dice hasta que la muerte los separe? Por la misma razón por la que Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque el matrimonio de Cristo y de la iglesia es indisoluble. Y los padres de la iglesia enseñaban que todas las sectas eran como casas ajenas para Jesucristo. Era como decir que Cristo andaba de secta en secta y que comulgaba con todo el cristianismo o el autodenominado cristianismo de los primeros siglos. Era decirle a Cristo que era un insulto, que era un adúltero, o sea, un insulto para Cristo. Es un insulto para Cristo decirle a Cristo que él está en las sectas, ¿sí? Porque es como decir que es polígamo, que tiene múltiples esposas. ¿Y por qué entonces Dios estableció que sea marido de una sola mujer y que se una a su esposa? Dice, dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, ¿sí? Porque se separa del viejo pacto para unirse a su esposa, para hacer un matrimonio indisoluble, que es también parte de lo que representa el lenguaje de la Eucaristía, una unión indisoluble. Entonces, estos santos entendían eso. Veían lo mismo que veía Lutero, veían lo mismo que veía Calvino, probablemente tenían un carácter y un temperamento completamente diferente, ¿sí? Y actuaban diferente. O sea, cuando los cismáticos de Lutero, Calvino y todos los demás veían una piedra, en su furia trataban de patear la piedra, ¿sí? Se golpeaban contra la piedra y heridos por la piedra, agarraban y se iban corriendo llorando a, a fundar una nueva religión. Pero ¿qué hacían los santos? Los santos, viendo la piedra, trataban lentamente de consumirla, de destruirla, de hacerla a un costado, pero no usando de la ira, no usando del cisma, no usando de la blasfemia, como sí hacían los cismáticos. Es una actitud completamente diferente hacia el mismo problema. Vieron lo mismo, pero actuaron diferente. Y todos estos santos vieron con creces lo que muchas veces vieron aquellas personas que en la época de los 60, los 70, los 80, vieron en lo que se había convertido la Iglesia Católica, ¿sí? La confusión que reinaba en la Iglesia Católica por causa del modernismo, y mientras que unos comenzaron a luchar por tratar de predicar la doctrina tradicional de la Iglesia, otros escogieron hacerse protestantes. ¿Sí? Es que todos vemos el mismo problema, todos vemos el mismo mal, todos vemos sacerdotes que empiezan a predicar cualquier cosa, laicos que empiezan a practicar y vivir cualquier cosa, pero unos agarran y dicen, me planto, me pongo en la trinchera y empiezo a orar. Otros agarran y dicen, y como profetas, dicen, me pongo a predicar aunque me apedreen. Otros agarran y como San Francisco de Asís se ponen algunos a tientas a pintar iglesias pensando que ese es el mandamiento y otros agarran y se dan cuenta de que lo que tienen que hacer es enseñar a los demás a vivir una vida más santa.
Pero ven el mismo problema, Samuel. Vemos el mismo problema, pero se reacciona diferente. Unos abandonando. ¿Sí? Miren, es que pensemos en Hechos capítulo 27, Samuel. Es una analogía que jamás me la puedo sacar de la cabeza, porque me hizo ver muchas cosas de la mano de algunos padres de la iglesia que me enseñaron cómo entender el libro de los Hechos. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 27? Hay una tremenda tormenta en la barca donde el capitán romano está capitaneando. ¿Te acordás? Ujú. Partieron con viento en popa, todo bárbaro, hasta que los agarró un tornado y la barca parecía partirse. ¿Y cuál era la aparente mejor decisión? Bajemos al esquife, nos vamos a la secta. Este barco se está destruyendo, bajemos al barquito, porque el barquito es el esquife, el barquito auxiliar que venía atado de una soga, venía atado del barco principal detrás del barco. ¿Sí? Dice, bajémonos al esquife porque el esquife por lo menos está sano. Y les dijo San Pablo, si se bajan al esquife, no podrán salvarse. Si te bajas al barquito, a la secta, no te podrás salvar. Tenés que quedarte en el barco. Pero el barco se está rompiendo, y aunque sea sujeto de las tablas, pero que sean tablas del barco. Que sean las tablas del barco, no en el esquife. No te vayas a la secta. Porque cuando venga la zarandeada, cuando venga el anticristo, muchos querrán buscar su propio esquife. Sí. Y ahí estará entonces el gran problema. Pero dice San Pablo, no, agárrate aunque desea, pero de las maderas, pero del barco de Pedro. De las maderas, pero del barco donde está el apóstol San Pablo. Y eso nos habla de las sectas, Samuel. Nos habla Yo de quedarnos. añadiría incluso que de cara al daño que le hacen a la Iglesia, entendiendo esto que dices de que en realidad todos vemos el problema, el Señor dijo, sed calientes o sed fríos, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Yo creo que el problema también es que si tú te quieres ir, pues a mí me da pena por tu alma, pero mientras estés fuera no molestas. Pero es que el problema, para mí el gran problema de cara a todas las crisis, y de hecho los que producen las crisis dentro de la Iglesia, y siempre ha sido así, son los que miran para otro lado, los que se ponen de perfil, los que dicen no es tan grave, no es para tanto, no importa, vamos a llevarnos bien, vamos a tener paz, el irenismo, ¿no? La paz a costa de lo que sea. Bueno, hombre, uno lo ve así, yo lo veo de la otra manera, no pasa nada. Bueno, no es tan grave, bueno, ya Dios lo arreglará, bueno, pues no tal, y no hacen nada, ¿no? Entonces, esos a mí me parecen mucho más peligrosos, porque no solo perpetúan las crisis, sino que no quiere que vengan los reformadores. Cuando viene alguien que levanta la voz y dice hasta aquí, esto se acabó, esto no puede ser, esto es una ofensa a Dios, entonces le acusan de cismático y le acusan de porque quieren mantener sus privilegios y su vida mitigada y su fe mitigada y minimalista y semiherética. Y esa gente que no hace nada y que son tibios y que son ambiguos y que son cómodos, esos son los que destruyen la fe. Para mí esos son los grandísimos destructores de la fe. Y además son un mal ejemplo para los demás que por eso se quieren ir a las sectas. Porque por ahí a lo mejor te vas a una secta donde son mucho más rectos en algunas cosas y por lo menos se creen lo que predican. El problema a día de hoy en la Iglesia Católica es que hay gente que me da la sensación que no se cree lo que predica. Entonces, ¿cómo vas a convencer a los demás si no te crees ni tú mismo lo que tú supuestamente crees? Para mí el problema es ese, es el irenismo, es el ponerse de perfil, el no querer meterse en problemas, en estar cómodo, llevar una vida mitigada, una fe mitigada, buscar la tranquilidad y no luchar por la verdad, ¿no? No amar la verdad es no amar a Cristo, que es la verdad misma. Nadie puede decir que ama a Cristo si no se desvive por la verdad. Hay algo que caracteriza a todas las sectas. eh, Sus fundadores suelen ser personas bastante fogosas. De hecho, vos, si has visto el pentecostalismo, te das cuenta de que son más fogosos que un payaso, que un showman, o sea, hay que moverse, hay que gritar, hay que contagiar, hay que motivar, hay que incentivar. O sea, todo
ese calor que vos emanás, no importa si es calor del infierno, pero no importa, pero todo ese calor tenés que contagiárselo a otros, ¿sí? Para que los otros se suban a tu trencito y te acompañen. Todas las sectas tienen en gran medida eso. Se busca a los líderes fervorosos, los que contagian entusiasmo, los que incentivan a otros a subirse y a sumarse a la causa. Mientras que justamente lo que decís vos, no, los tibios, ¿sí? Los que están ahí sentaditos, cómodos, ¿sí? Que no mueven ni los labios. ¿Qué es lo que pasa? Contagian el indiferentismo. Y acá cuando mencionabas el tema del irenismo, hay que aclarar, San Ireneo tiene la mala suerte, por así decirlo, de que justo este término irenismo tiene que ver con su nombre, pero el irenismo no tiene nada que ver con San Ireneo, ¿sí? Podríamos decir el salomonismo, ¿sí? O el pacificismo, y nada, tenemos que echarle la culpa a Salomón de que era pacífico, pero era el rey. Entonces, acá el irenismo, el problema es, más que irenismo, es el indiferentismo, ¿sí? Porque el irenismo es otra cosa que tiene que ver con el tema de las guerras, pero el indiferentismo, no sé qué nombre tendrá eso, pero es la indiferencia a las situaciones diversas que atraviesa la iglesia. Yo no hago nada, ni abro un canal, ni salgo a predicar por la calle, ni ayudo a los que predican, ni ayudan a los que hacen un canal, ni se pueden orar tampoco por ellos, ni ayudan al sacerdote, ni lo exhortan a los hermanos. Me da igual si el hermano que está a mi lado está, no sé, todos los días que pasa por la casa del vecino le pasa la llave al auto del vecino, no me importa si hace esa clase de maldades, me entero y no le digo nada, ¿sí? O sea, veo al hermano haciendo lo malo y no le digo nada, total, bueno, yo voy a la iglesia y Dios lo juzgará. Bueno, es cierto que Dios juzgará a cada uno, ¿sí? Pero también hay que ser proactivos en el tratar primero, santificarnos a nosotros, pero tratar de santificar también a otros, ¿sí? Y motivar a los demás a amar a Cristo. Y creo que eso es lo que destaca de estos grandes santos, que no se conformaron ellos con agarrar y decir, bueno, yo voy a vivir una vida lo más piadosa que se pueda, sino que lo voy a hacer de tal manera que contagie en otros esa santidad. Entonces están, por un lado, los sectarios que tienden a ser revolucionarios, que quieren que todo el mundo se suba a su carrito, a su trencito, y lo hacen mediante mucha euforia, mucha prédica, porque creen en sola fide. Entonces lo único que tengo que meterle a los demás es fe, ¿sí? Y están los católicos que dicen, no, que no es solo fe, es obra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Algo mucho más difícil que vivir el sola fide, que es vivir la fe más las obras. Tienen un objetivo muy superior. Claro, es que la popularidad de las sectas protestantes es que en la vida protestante no hay ningún compromiso. No tienen ningún compromiso de ningún tipo. Iba a hablar ahora de San Francisco de Sales, por ejemplo, cuando él escribe Introducción a la vida devota. Claro, pero es que nosotros tenemos marcado, tatuado en la piel, la batalla espiritual, el combate espiritual. Ellos no, es autoayuda. Lo que predican es autoayuda. No hay una piedad, no tienen devociones, no tienen nada. Entonces, claro, así. El protestantismo es muy atractivo porque es un conjunto de conceptos, pero que yo no necesariamente tengo que meterme en ninguna trinchera, ¿no? Pero es que ser cristiano es que nuestra patria está en el cielo. Es que vivir aquí implica vivir en la trinchera. Y vivir en la trinchera no es simplemente decir, no, pues yo no estoy a favor del aborto y ya está, y no hacer nada. Vivir en la trinchera implica pelear activamente con todas tus fuerzas por la santidad de la Iglesia y por la salvación de las almas, que esa es nuestra misión. Entonces, pues ya está, o sea, quiero decir, si no vamos a hacer nada, pues estamos perdiendo el tiempo aquí. Por eso, Samuel, es que hay mártires. O sea, ningún mártir fue políticamente correcto. No, A ver, claro. pudo haberlo habido de rebote, por así decirlo, pero esos que a los que fueron, o sea, mártires, que si estás en una iglesia, estás adorando en el Santísimo y vienen y te ponen una bomba y se viene un musulmán con las salchichitas acá rodeado el pecho de salchichitas y vuela. No lo quiero decir ni cómicamente porque es triste. Bueno, esos son mártires, ¿sí?
pero al mártir al que me refiero es a aquel a quien lo van a buscar a la casa porque ese es el que está predicando, Está molestando. ese es el que está molestando, ese es el que nos duele, ¿sí? Esos nunca fueron políticamente correctos, porque justamente si a Pablo le hicieron lo que le hicieron, si a Jesucristo le hicieron lo que le hicieron, si a Felipe, el primer mártir de la iglesia después de Jesucristo, le hicieron lo que le hicieron, ¿por qué le hicieron lo que les hicieron? Justamente porque cuando agarraban y les atacaban, como por ejemplo con San Ignacio de Antioquía, muerte a los ateos. ¿Y qué hizo San Ignacio de Antioquía? Re prudente, re calladito, señalando así a toda la tribuna, sí, muerte a todos los ateos, como diciéndole, sí, ustedes, todos los ateos, mueran. ¿Sí? Entonces, no son políticamente correctos. No son políticamente correctos. El, Dicen las cosas y los odian por decir la verdad, porque el mundo odia decir la verdad. el otro día tuve la desgracia de ir a misa y me encontré pues, en una iglesia jesuita y entonces el sacerdote que decía la misa en el tiempo de la homilía dijo la mayor barbaridad que yo haya escuchado en mi vida. O sea, realmente me dolió. O sea, realmente me dolió, lo sentí, me dolió. Conmemorábamos a Juan Bautista, que si lo recuerdas fue hace unos días. Pues empezó en su homilía a decir que qué diferencia, ¿no? Que qué contraste entre San Juan Bautista y Jesús, ¿no? Que nosotros creemos que hay que hacer como San Juan Bautista, pero que Jesús nos demostró que no. Porque qué tontería que San Juan Bautista fuera tan penitente, ¿no? Y estaba solo en la naturaleza y hacía ayunos. Y fíjate qué duro era con la gente, ¿no? Les decía raza de víboras y tal. Y qué mal, ¿no? Porque luego al final, mira, Jesús era todo paz y bondad y amabilidad y arcoíris, le faltó decir. O sea, realmente vergonzoso, o sea, realmente bochornoso escuchar a una persona difamar a un santo mártir que era todo lo contrario a un relativista moral, a un irenista, a un indiferentista. San Juan Bautista fue decapitado por decirle a un rey con quien no le era lícito casarse. Y a ese tipo de personas nadie les tosía, no se les podía decir nada, porque eran el poder político, porque vamos a buscar privilegios para la iglesia, para que el gobierno no nos persiga, porque me interesa no sé qué, porque me interesa no sé cuánto, ni por simpatía personal, porque en realidad Herodes le tenía simpatía a San Juan Bautista, lo dice la escritura. Pero como ya se había comprometido con Herodías, pues cumplió su palabra de darle lo que pidiera y le dio su cabeza en bandeja de plata. Es auténticamente vergonzoso, primero, que pinten a San Juan Bautista no como un mártir, un apóstol de la verdad y una persona de extrema devoción, sino como una especie de fariseo, que es como lo quieren pintar. Y luego, por otra parte, es todavía más grave, por ser quien es el Señor, decir que la predicación de Jesús era, no sé, una especie de... Un discípulo de Marción, o sea, puro amor, el Dios de amor que quita del lado el Antiguo Testamento. Un conciliábulo hippie, que se sentaban allí a fumar la pipa de la paz y, o sea, quiero decir, no tiene ningún sentido. Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados, sacó el látigo. Jesucristo es la persona que más menciona el infierno en la Biblia. No existe un personaje bíblico que hable más del infierno que Jesucristo. Y eso que solo sale en 4 evangelios de 73 libros. Es el que más habla del infierno, de la condenación permanentemente, de separar las cabras de las ovejas, de que no se les perdonará ni en esta vida ni en la venidera. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. Yo nunca os conocí, que ni los borrachos, ni los idólatras, ni los fornicarios, que no heredarán el reino de los cielos. Que no le eches las perlas a los cerdos, que si vas a una ciudad y no te reciben, que te sacudas el polvo. Que hay vasos de ira preparados para destrucción. Bueno, eso lo dice San Pablo. Pero es que, vamos, es que me parece tremendo esta visión del Evangelio que no se corresponde con la realidad. Yo es que no entiendo qué Biblia leen. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Vos tenés algún otro santo del que quieras hablar? Sí, la voy a hacer corta porque ya llevamos un buen rato, pero voy a mencionar a 3 o 4 santos que creo que son dignos de mención.
Uno de ellos, precisamente con el tema que estamos hablando, para mí fue un reformador de la Iglesia, el Papa San Pío X. ¿Por qué reformó la Iglesia? Porque hizo tanto la labor profética, que es lo que estamos hablando ahora también, pues los profetas en el Antiguo Testamento, etcétera, hizo tanto la labor profética como las acciones reformadoras en sí. La acción profética porque él vio venir la crisis del modernismo, él fue papa de 1903 a 1914 y en su encíclica Pascendi advierte contra las herejías de los modernistas y de hecho bajo su pontificado todos los sacerdotes que se ordenaban tenían que hacer el juramento antimodernista. Entonces, San Pío X fue, digamos, un profeta porque vio los riesgos de la Iglesia y él hizo lo que se llamó la defensa católica, ¿no? Hizo una reacción contra el mundo moderno y contra la secularización, el liberalismo y lo que llamaban la democracia cristiana, ¿no? Eso por una parte, no cedió, porque los santos no ceden, los santos van con la verdad. Y luego, por otra parte, las acciones reformadoras. San Pío X le ha dejado un gran legado a la Iglesia, entre otros, pues la comunión diaria, la comunión frecuente y la fundación del Instituto Pontificio Bíblico. San Pío X estaba muy interesado en que se siguiera estudiando en profundidad las Escrituras y fundó el Instituto Pontificio Bíblico. Y después, pues, por ejemplo, San Francisco de Sales, santo de la Contrarreforma también, él se dio de bruces con los calvinistas, porque fue nombrado obispo de Ginebra, pero nunca estuvo en Ginebra porque ahí estaba Calvino, que además estaba militarizado, era una dictadura militar la de Calvino, y él fue un grandísimo santo. Él sí fue un verdadero reformador de la Iglesia. Lo primero que hizo fue renunciar a todos sus títulos nobiliarios, puesto que él venía de una familia muy pudiente, muy importante, y luego lo llegaron a nombrar patrón de los periodistas y de los escritores porque él hacía apologética en hojas sueltas, iba dejando hojas sueltas, sermones suyos impresos por toda la ciudad, ¿no? El rey de Francia incluso le llegó a ofrecer el cargo de obispo de París, oferta que rechazó diciendo que se había casado con una esposa pobre y que no podía dejarla por otra rica. Eso es lo que hace un verdadero santo, ¿no? Cuando llegó a la región de Chablé, que es donde él vivía porque no podía ir a Ginebra, había unos 70.000 calvinistas y apenas 70 católicos. A la muerte de San Francisco de Sales había unos 70 calvinistas y unos 70.000 católicos. Convirtió a una población de 70.000 personas de vuelta a la Iglesia Católica con sus tratados apologéticos y en un nivel de espiritualidad, su libro Introducción a la vida devota, y en un nivel apologético, su libro La controversia católica. Verdaderamente impresionante. Y él, pues realmente tuvo su formación también en la lectura del libro El combate espiritual, de Lorenzo Scupoli. Realmente muy importante para él. Un auténtico santo. De hecho, él, en momentos de grandísima tensión con los calvinistas, siempre estuvo en contra de ejercer la violencia contra ellos, porque la mayoría eran pueblo llano, no eran personas, digamos, que hubieran instigado la ruptura con la Iglesia, e incluso llegó a dar, como obispo, permisos para la circulación de calvinistas por unos temas de negocio, no sé cómo era el asunto, pero siempre les protegió en aras a poder hablar con ellos y tener la oportunidad de hacer apologética, y lo consiguió, realmente los convirtió, ¿no? Y pues por mencionar el último, me gustaría hablar de San Carlos Borromeo, del siglo XVI también, de la Contrarreforma, cardenal y arzobispo italiano. Él realmente fue uno de los que aplicaron Trento, porque aunque la gente no lo sepa, y aunque Trento es un concilio muy claro, la gente no lo quería aplicar, porque el concilio de Trento es muy católico. Y entonces, mucha gente que vivía acomodada y que venían de esa época de gran crisis de la Iglesia, donde todo era ostentación y lujuria y tal, pues realmente no querían renunciar a sus privilegios. Y, por ejemplo, el Concilio de Trento establece muchas limitaciones a los privilegios que tenían los clérigos, ¿no? Él tuvo Vale aclarar, Samuel, vale aclarar que justamente se conoce el Concilio de Trento, entre los protestantes se conoce el Concilio de Trento como el concilio malo que a nosotros nos excomulgó, y en realidad el Concilio de Trento es justamente la respuesta formal de la Iglesia o contrarreforma.
Así ¿sí? es. Porque no solamente el propósito del Concilio de Trento fue poner los puntos sobre las i y decir el que predique tal cosa, anatema, el que predique tal cosa, anatema, el que predique tal cosa, anatema. La lista de los libros de la iglesia es este, y el que predique otra cosa distinta, anatema. O sea, no fue solamente el propósito del Concilio de Trento agarrar y decir, bueno, lo que le va a ocurrir a los protestantes si siguen predicando lo que están predicando. El propósito del Concilio de Trento también fue enderezar aquellas cosas por culpa de las cuales los protestantes estaban quejando y que en Así es. algunas de ellas tenían razón. Entonces, por eso es lo que decís vos, ¿no? De que le puso los puntos en las i no solamente a los protestantes, sino también a los clérigos católicos que estaban haciendo las cosas mal. O sea, si existe un concilio de Trento, que nadie le diga ni a un laico ni a otro sacerdote, ¿cómo vas a acusar a los sacerdotes porque los sacerdotes son sacerdotes de Dios? No, no, pará. Si existe un concilio de Trento, es porque también los sacerdotes merecen que se les pongan los puntos en las IE, como a nosotros también los laicos, porque todos somos pecadores, todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Y el concilio de Trento trató de arreglar las cosas a todos los niveles de la iglesia. Así es, y bueno, realmente fue una bendición tremenda para la Iglesia. El Concilio de Trento impuso tantas normativas tan estrictas para que esa situación no se volviera a dar, que hubo sitios donde tardaron un par de cientos de años en aplicarlo plenamente. O sea, quiero decir, no es tan sencillo. Y bueno, pues San Carlos Borromeo luego tuvo, digamos, una segunda gran conversión, ¿no? Cuando asistió a los ejercicios espirituales de San Ignacio, y entonces se hizo discípulo espiritual del padre Rivera, que era un jesuita, y luego, pues él, a partir de ese momento, renunció a todas sus diversiones, y fue tal la austeridad de su comportamiento que su tío, que era un cardenal, llegó a prohibir que fuera a verle su director espiritual porque se estaba volviendo demasiado austero, no sé qué. Y a pesar de ello, él no mitigó sus rigores. Por el contrario, él arrastró a los demás. Y bueno, el embajador veneciano, el padre Soranzo, llegó a decir de él que hacía más bien en la corte de Roma que todos los decretos tridentinos juntos. Una barbaridad lo de San Carlos Borromeo. Y luego estuvo la famosa peste de San Carlos, ¿no? Hubo una gran peste en Milán, y él, que era arzobispo de allí, que además estaba de viaje, volvió inmediatamente y hizo pedir limosna por la ciudad y de su patrimonio. Vendió absolutamente todo el patrimonio que tenía como arzobispo de Milán, vendió todos los objetos preciosos, todo lo litúrgico, todo lo de oro, todo lo que le quedaba, lo vendió absolutamente todo para dárselo a los enfermos, ¿no?, de la peste. Incluso cedió las colgaduras de su palacio para hacer vestidos. O sea, se quedó hasta sin las cortinas. Y bueno, dormía 2 horas para acudir personalmente a todas partes, visitaba todos los barrios alentando el ánimo a los que desfallecían, y administraba él mismo los sacramentos a los que tenían la peste, la unción de los enfermos, etc. Bueno, una pasada. Y bueno, por su extraordinaria conducta se le llamó la peste de San Carlos. Únicamente se me olvidó decir una cosa, que es que San Pío X tiene muchos, de hecho, milagros reconocidos en vida. San Pío X tiene varios milagros reconocidos en vida, muchas curaciones y muchas cosas extraordinarias. Era un hombre de una santidad tremenda, le pasaba un poco como al Padre Pío. Decían que tenía el poder de ver el alma de las personas. De hecho, hay una anécdota muy graciosa. Él se acompañaba siempre de Merry del Val, era su segundo de a bordo, Merry del Val, y entonces en una bendición Urbi et Orbe que da indulgencia plenaria, le dice Merry del Val: Santo Padre, qué maravilla que hoy tantos han recibido indulgencia plenaria, ¿no? Entonces San Pío X se dio la vuelta para él y le dijo: mi estimado, me temo que hoy solo la hemos ganado usted y yo. Impresionante, impresionante, impresionante. Impresionante. Y bueno, pues tantas y tantas personas valientes, ¿no? Valientes que con el amor de Cristo no han querido renunciar ni un ápice a la verdad, no han querido ceder, han querido pelear contra todo conocimiento, toda altivez que se levante contra la ley de Dios, y que han velado por la salvación del alma del resto de las personas, ¿no? Y eso es lo que es verdaderamente un santo. Y es muy triste que a día de hoy se vea lo que estamos definiendo como un santo, es lo que se ve como un fariseo a día de hoy. Alguien que juzga a los demás, que le quiere criticar, que no le permite la libertad, etcétera. Bueno, todo este pensamiento liberal moderno, ¿no? Pero realmente
El fariseo es el que lo permite todo, glorificando su propia misericordia y creyéndose mejor que los demás. Gracias, Señor, que no me hiciste como este, que yo sí que ayudo a los gays y a las mujeres que se han quedado embarazadas para que aborten, y gracias, Señor, que yo sí apoyo la causa social, y que yo soy bueno, y que yo ayudo a los pobres, y que yo tolero a otras religiones. Gracias, Señor, que yo sí soy bueno, no como estos que señalan con el dedo y tal, ¿no? Bueno, personas que al fin y al cabo no solo es que van en camino a la condenación, sino que arrastran a los demás con ellas, ¿no? Verdaderamente amar a los demás es decirles, mira, vas por mal camino, quiero que te salves, ¿no? Esa es la idea, que la gente pueda conocer al Dios verdadero, a un Dios de amor, pero también a un Dios de justicia que ha establecido pues unas normas, porque si no sería imposible la vida. Muy bien, Samuel. Sangre de cristianos, semilla de cristianos, dijeron los primeros Sangre de mártires. mártires, semilla de nuevos cristianos, eso es. Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Y sucede así, en mayor o menor medida sucede así. Los que predican el reino de Dios, los que lo viven, realmente van a ser perseguidos. Y eso se cumple hasta el día de hoy. Samuel, te agradezco un montón este tema. Yo creo que venía pensando, ¿no? O sea, por momentos es como que mi mente, mientras vos hablabas, yo pensaba tan poca importancia que se le da a un concilio que justamente habló a la iglesia en tiempos de dificultad, y yo creo que tenemos que conocer un poco mejor ese concilio, porque si Dios hizo volver una iglesia entera con ese concilio, quién sabe si de nuevo lo haga. Así que nada, me quedé pensando en acciones personales para tomar respecto a este concilio, y por eso por momentos es como que mi mente estaba en blanco. Eh, Te agradezco un montón, Samuel. Un montón, es un tema que necesitaba escuchar también. Santos que la verdad que algunos no los conocía. Creo que no sé, no debo ser el único. Así que bueno, ojalá podamos profundizar un poquito más en este tema. Samuel, ¿alguna palabra final? Bueno, ya Nada, todos saben el canal, pero yo me estoy olvidando, Samuel, vos tenés un canal de YouTube y yo me he olvidado, qué mal. Me he olvidado de decirles, por favor, vayan y suscríbanse al canal de Samuel Clavijo, que es un apologista que enseña muchísimas cosas acerca de patrística, de la Reforma, ex protestante, y que como yo también conoce las dos caras de la moneda, y sabemos por experiencia propia por qué están mal los protestantes y por qué están bien los católicos. Ahora sí, Samuel, perdón, tus palabras. el placer es auténticamente mío. Te agradezco como siempre que me hayas recibido en tu canal. Es un auténtico honor, y únicamente pues pedir disculpas, porque lo que pasa cuando te entras en todos estos temas históricos, siempre hay alguien que sabe más que tú. Entonces, perdón si he cometido alguna imprecisión, o si alguien quiere añadir algo sobre alguno de estos santos, pues es bienvenido, y pues disculpas por los errores que hubiera podido cometer, ¿no? Pero bueno, más o menos en general sería esto. Creo que se entiende la idea. Muchísimas gracias de verdad, y que Dios les bendiga a todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Viva Santa María, siempre Virgen. Viva Viva, la Santa Iglesia Católica. viva, Amén. viva Cristo Rey.